Muy buenos días, mi nombre es Diego y le voy a hablar sobre arquitectura gótica. Contexto geográfico. Este periodo recibió la denominación de gótico en el siglo XIX como equivalente a bárbaro, al considerar que este estilo en nada seguía las normas del mundo clásico. Los orígenes están en Francia y se los disputan las regiones de la isla de Francia y la Normandía. En ambos lugares encontramos bóveda de crucería y arcos apuntados durante la primera mitad del siglo XII. ¿Cuándo sucedió? La arquitectura gótica es la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico, el estilo artístico comprendido entre el romántico y el renacimiento, que se desarrolló en Europa occidental, cristalanda, latina, en la Baja Edad Media, desde finales del siglo XII hasta el siglo XV, aunque más allá de Italia, las pervivencias góticas continuaron hasta los comienzos del siglo XVI arquitectónico, que floreció en Inglaterra desde alrededor de 1180 y que dominó más de 3 siglos, hasta alrededor de 1520. Su contexto histórico. El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, siglo XV para Italia, y bien entrando el siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. Se trata de un amplio período artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. El gótico nació íntimamente ligado al crecimiento de las ciudades y al desarrollo de su organización política, administrativa. Una nueva clase social, la burguesía, irá ganando peso en la sociedad medieval. Tendrá los medios económicos para levantar los nuevos edificios necesarios en las ciudades que gobierna. Los aportes a la humanidad. Las principales aportaciones constructivas, al igual que en el románico, se centran en las cubiertas. Tenemos las bóvedas de crucería o nervada, bóveda de crucería, bóveda cuatripartita, bóveda sespartita, bóveda de estrella y bóveda de abanico. Esos fueron algunos aportes. La evolución de la vivienda. Estas mansiones construidas durante todo el siglo XVI se edifican sobre los restos de construcciones anteriores. Aprovechando sus materiales, su estilo evoluciona del gótico al plateresco a través del siglo, pudiendo distinguir pequeñas diferencias, con algunas excepciones, entre las edificadas en la primera mitad y en la segunda. Sus características son casas más grandes e importantes, tienen más elementos decorativos, los dueños son nobles importantes. Como material de construcción se utiliza la piedra granítica y ladrillo. Predomina el estilo gótico, tienen torres para su protección. El estilo evoluciona, es renacentista y plateresco, características fundamentales de su arquitectura gótica. La arquitectura gótica era conocida durante el período como el estilo francés, Opus Franciscanum. Sus rasgos característicos son el arco apuntado, la bóveda de crucería y el arborutante. La arquitectura gótica es más conocida como la arquitectura de muchas de las grandes catedrales, abadías e iglesias de Europa. También es la arquitectura de muchos castillos, palacios, ayuntamientos, gremios, universidades y en gran grado inferior prominentes viviendas privadas. La arquitectura gótica trató de resolver algunos de estos problemas poco agradables y creó luz, edificios agradables y luminosos. Antes de gótico, la arquitectura era funcional. Ahora, la arquitectura se convirtió en hermosa. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido mi exposición. La dejo con mi compañera Chris Landis. Muy buenos días, mi nombre es Chris Landis Bautista y le voy a exponer sobre las manifestaciones arquitectónicas, materiales utilizados, elementos constructivos, pintura y escultura en el periodo gótico. Arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa gótica puso especial énfasis en la ligereza estructural y la iluminación en el interior de sus iglesias,
pues la luz estaba entendida como la subliminación de la divinidad. Los elementos estructurales básicos de la arquitectura gótica son el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería, cuyos empujes eran más verticales que el del arco de medio punto, con una mayor distribución de las cargas y una altura muy superior. El arco ojival es uno de los elementos técnicos más característicos de la arquitectura gótica y vino a sustituir el arco de medio punto propio del estilo románico. El arco ojival, a diferencia del arco de medio punto, es más esbelto y ligero para transmitir menores tensiones laterales, permitiendo adaptar formas más flexibles. La bóveda de crucería, también llamada bóveda nervada, es un tipo de bóveda característica de la arquitectura gótica que recibe este nombre porque está conformada por el cruce o intercepción de dos bóvedas de cañón apuntado. A diferencia de la bóveda de arista, la de crucería se caracteriza por estar reforzada por dos o más nervios diagonales que cruzan generalmente uniendo como una cruz en la clave. Esta se considera uno de los tres elementos distintivos de la arquitectura gótica. La iglesia gótica es más alta, más luminosa que la románica. Los muros son menos gruesos, con grandes ventanas cubiertas por vidrieras para que entre la iluminación al interior. Las iglesias solían tener varias fachadas. Las puertas eran profundas, con pórticos adornados y con rosetas que sirven como foco de iluminación directo al interior. De igual manera, arquitectura civil. A pesar de que la arquitectura religiosa era la más prácticamente importante, la arquitectura civil alcanzó una gran importancia en el periodo gótico, reflejando a la perfección la dinámica social de la época. El desarrollo de la arquitectura civil estuvo ligado al renacer urbano que se produce en Europa a partir del siglo XI. Las ciudades normalmente solían situarse en lugares muy altos, rodeados de ríos y amuralladas. Esto era por la defensa del lugar. En el centro urbano estaban los edificios más importantes como la catedral y los ayuntamientos. Las viviendas urbanas eran de planta rectangular alrededor de un patio central, de donde se accedía al primer piso. El palacio gótico se organizaba en torno a un patio central, de igual manera descubierto, alrededor del cual se encontraban los restos de la dependencia del palacio. Consta de una planta baja o semisótano entre el suelo, planta noble o principal, una estructura que se aprecia muy bien en la fachada. Arquitectura militar gótica. En la arquitectura militar se desarrollaba a la perfección la construcción de castillos, murallas, puentes, fortificantes con puertas en los extremos y en el medio. Con la llegada del gótico, los castillos, puentes, palacios y fortalezas eran mucho más altos, mucho más grandes y robustos que los que eran construidos en la Edad Media. La arquitectura funeraria. Durante los siglos góticos, las personalidades de alta alcurnia consideraban que asegurarse de una sepultura digna era la inversión cargada de un futuro que ofrecía una garantía de la plena salvación para lograr la fama póstula. Por este motivo, nunca dudaron en invertir mucho en una buena sepultura. Ellos ofrecían ofrendas a las iglesias donde prácticamente iban a ser velados o sepultados. Las decoraciones de estas tumbas eran muy ostentosas. Materiales y elementos de construcción. Los materiales más importantes que se utilizaban en la edad gótica era la piedra de sillería, perfectamente labrada. Otro elemento de construcción
en los edificios góticos era la vidriería, que se utilizaba mucho para la iluminación en los interiores, que eran de cristales, se ponían en los ventanales y en la mayoría de casos en las puertas. Un sillar o piedras de sillares es una piedra labrada por varias caras, por sus diferentes caras, generalmente eran de forma de paralelepípedo. Pintura gótica. La pintura gótica es una de las expresiones de arte gótica más importantes. No apareció hasta alrededor del año 1200, casi 30 años después de la arquitectura y la escultura gótica. Se caracteriza por ser más naturalista. Esta da cierto sabor místico y evidentemente religioso. La pintura gótica se aproxima a la imitación de la naturaleza, incluyendo las representaciones de paisajes. Escultura gótica. La escultura gótica es un estilo escultórico que corresponde al periodo gótico del arte occidental. Este estilo permaneció durante 3 siglos en apogeo. Fue un tipo de escultura que evolucionó a partir de la románica. La escultura gótica nació estrechamente vinculada a la arquitectura, pero con el tiempo fue ganando su independencia. Esta se caracteriza por mostrar la flora y la fauna de la región, comienza a ser cada vez más autóctona y se fue independizando. Por ejemplo, las esculturas que eran adosadas a las paredes se fueron independizando de esta. La expresividad fue cambiando, haciéndose menos erática y mostrando más sentimientos como ternura, dolor y simpatía. La escultura adosadas a las columnas, como ya había mencionado, eran más albertas y dinámicas. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias y que pasen feliz resto del día.